Muy buenos días a todos. Me alegra esta mañana poder saludarlos a todos. Espero que estén pasando un buen tiempo. Ojalá que esto que estamos haciendo no esté deformando lo que inicialmente queríamos, que cada familia se reuniera y pudieran tener un tiempo de oración, de adoración, y por eso los animamos a seguir acompañándonos en esta transmisión en vivo. Yo le pedí a Sebastián que viniéramos hoy a grabar desde aquí, desde la iglesia, y no sé si fue buena idea porque es un poco nostálgico el lugar sin ustedes, pero puedo imaginarlos allí en sus sofás, en casa, listos para escuchar la palabra de Dios, y eso me anima a estar aquí enfrente con ustedes. Yo sé que las cosas no han cambiado mucho desde la última vez que predicamos, y sin embargo hay cosas que todavía están generando expectativa y hay cosas que siguen ocurriendo. Cada semana escuchamos una nueva noticia y estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Les pedimos que sigan orando para que pronto podamos estar todos en este lugar escuchando, adorando a Dios con más fuerza que nunca, con más pasión y con más amor que nunca. Muy bien, de las cosas que yo he escuchado durante estos días, una de las cosas que me sorprende es la reacción que esto ha generado en las personas. Y creo que ustedes también han podido experimentar algo de eso. Y entre las reacciones, uno escucha todo tipo de preguntas y de conclusiones también. Y una de las cosas que más he escuchado es que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo por la pandemia van a cambiar nuestra forma de vivir. Que después de esto, las vidas de muchos nunca serán igual. Y yo no sé si ustedes están completamente de acuerdo con lo que están diciendo. En realidad, no sé si todo va a cambiar o mucho de lo que la gente hace referencia va a cambiar. Sin duda que muchos pueden escoger lo mejor de esta situación para recordarlo y seguramente aferrarnos a eso, pero en realidad las mejores cosas incluso pueden aburrirnos. Es extraño decirlo, pero hace unos meses soñábamos con tener más tiempo libre para un sinnúmero de cosas. Y hoy el exceso de tiempo libre nos tiene aburridos a muchos, o tiene aburridos a muchos en su casa. Realmente no es mi caso. Pero sé que eso es lo que está pasando en muchos de los hogares. Las formas en que estamos experimentando el pecado, incluso estos días, ha ido cambiando también. Nadie puede negar que pasar tiempo en familia es bueno, nadie puede negar eh, que tener tiempo para leer un libro es malo. Esas cosas sencillamente son cosas que muchos de nosotros nos negábamos a hacer y pensábamos que no se podían hacer por falta de tiempo. Pero todas estas cosas pueden llevarnos a nuevas formas de pecar, si nos mantenemos como estamos ahora por mucho tiempo, es increíble lo que puede llegar a ocurrir. Ahora, esto simplemente nos demuestra algo que en realidad todos sabíamos, y es que nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. No importa lo que estemos haciendo, no importa en dónde estemos, nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. Ahora, en medio de todo esto, acabamos de celebrar hace 8 días la resurrección de Cristo, eh, como lo hacemos tradicionalmente cada año. Sin embargo, este año fue un poco diferente, ya que muchas cosas que acostumbrábamos a hacer no las hicimos exactamente de la misma forma. Y lo interesante de esto es la capacidad que tiene el hombre para irse adaptando a las cosas, a las situaciones, a las circunstancias. Es increíble. Y solo hasta pasar por algunas cosas descubrimos de lo que en realidad somos capaces. Y otra vez, muchos estamos experimentando eso en nuestros hogares. Muchos de nosotros estamos descubriendo que nuestro problema no era falta de tiempo. Eh, Ahora quizás el problema es el exceso de tiempo libre. La verdad es que los seres humanos somos muy extraños. Eh, Nos ofrecen la oportunidad de vivir como hijos de un rey y decidimos vivir como vagabundos.
Nos ofrecen la oportunidad de tener vida eterna y vivimos en esta vida o desperdiciamos esta vida tratando de descubrir si eso es una verdad o no lo es. Estamos en una serie en este momento que continuamos en el libro de Romanos y a lo largo de esta serie el apóstol Pablo ha ido mostrándonos cómo el Evangelio tiene el poder para transformar la vida de las personas. Y me pregunto, y al pensar en lo que hemos ido predicando, si esto realmente ha hecho algún efecto en la vida de aquellos que han ido escuchando la predicación del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Y mi deseo y mi oración también es que Dios vaya usando la predicación en la vida de ustedes. Y por eso quiero pedirles brevemente que oremos para que este mensaje no sea un mensaje más, no pase desapercibido, sino que Dios lo use con poder en su vida y su vida sea transformada a través del poder del Evangelio que está aquí en este pasaje. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra. Es difícil, Señor, poder concentrarnos, centrarnos en lo que tú quieres decirnos, Señor, cuando deseamos y escuchamos tanto ruido, Señor, incluso nuestras propias pasiones nos están inclinando, Señor, hacia en otra dirección. Pero deseamos, Señor, escucharte, deseamos que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, obre como Él únicamente lo puede hacer, soberanamente, omnipresentemente en cada hogar. Obra, Señor, en nuestras vidas, porque esta es tu palabra y tú sigues siendo el mismo, Señor. Te pedimos esto, que este pasaje hoy, Señor, en Romanos capítulo 6, transforme nuestras vidas, Señor, y nos ayude a reconsiderar la forma en que estamos nosotros viviendo para ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces si me acompañan allí a Romanos, la semana pasada el pastor Jonathan, quien tuvo la oportunidad de predicar, saltó la serie y regresamos hoy al capítulo 6. Él predicó los últimos versículos del capítulo 5 y ahora vamos a continuar con el capítulo 6. Pablo, después de resumir la historia de la humanidad con el retrato de dos hombres, de Adán y Jesús, en el capítulo 5, ahora introduce el tema de la santidad con unas conclusiones interesantes de lo que debe significar en la vida práctica del creyente la justificación por la sola fe. Entonces él va a ir introduciendo este tema poco a poco y lo va a ir desarrollando en todo el capítulo 6. Sin embargo, vamos hoy nada más a ver los primeros 4 versículos de este capítulo. Entonces les invito a que me acompañen ahí al texto para que leamos los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, los primeros 4 versículos. Dice la escritura de esta forma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya los escucha a ustedes. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Realmente es maravilloso lo que Pablo está diciendo aquí en estos primeros 4 versículos del capítulo 6. Y yo quisiera que dividiéramos el pasaje de una forma muy sencilla, como Pablo lo tiene, es muy fácil de hacerlo esta mañana. Dividamos el pasaje en las preguntas que hace el apóstol Pablo, en las respuestas y en los argumentos que él tiene a sus respuestas. Entonces vamos a ir con la primera parte, que es la pregunta o las preguntas. En el versículo 1 básicamente hace 2 preguntas. Y las preguntas son: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es extraño la forma en que Pablo introduce este tema ahora de la santificación, pero tiene mucho sentido si uno conoce todo el desenlace del capítulo. Las pretensiones de Pablo al hacer las preguntas le dan a él la oportunidad de exponer ampliamente los argumentos de su misma pregunta. Tiene o le brinda a la audiencia la oportunidad de
interiorizar las enseñanzas de Pablo, ir profundizando en lo que Pablo ha venido diciendo desde el capítulo 1 y también en cuáles son las aplicaciones de esas enseñanzas. Es uno de los beneficios, digamos, en la forma que Pablo enseña, que tiene que ver mucho con la educación clásica, que casi no se ve hoy día. Entonces, si Pablo sabía hacer preguntas de una forma en que ayudaba a su audiencia a pensar y a reflexionar en lo que él había dicho, para que no simplemente la información entrara y saliera, sino para que algo de la información que él estaba dando quedara en el corazón de los creyentes. Es muy fácil que la información llegue a la mente, pero tiene que haber un tránsito de la mente al corazón, y Pablo quería asegurarse con sus preguntas de que esa información estuviera llegando. Pablo viene hablando de la justificación por la sola fe. Es el tema general de este libro. Pero eso tiene implicaciones prácticas, y Pablo quiere asegurarse entonces de que sus oyentes estén entendiendo lo que él está predicando para que ellos practiquen lo que ellos ahora conocen. Y por eso es que él hace estas preguntas. Las preguntas con las que inicia entonces son: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estas preguntas ligan lo que él va a decir con lo que él ha dicho. Con lo que él va a decir de aquí del capítulo 6, versículo 1 en adelante, con lo que él ha dicho del capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 21. Hasta ahí entonces nosotros podemos contemplar cómo el apóstol Pablo sabiamente quiere unir toda la información, toda la enseñanza, toda su teología para ayudarnos a pensar. Porque el propósito de él es que la conducta del creyente sea afectada. Y esa conducta tiene que ser afectada con la palabra de Dios. Es decir, que con sus preguntas el apóstol busca cuestionar la conducta de quienes escucharon la justificación por la sola fe predicada en el capítulo 5, para que esas personas fueran viviendo apartados del pecado, a pesar de que muchos de ellos todavía no confiaban en Cristo, a pesar de que muchos de ellos todavía parece que insistían o persistían en pecar. Vamos a ver eso más adelante. Incluso algunos lo acusaron a él de eso. Y algunos creyentes no entendían completamente la predicación del apóstol Pablo. Y sus vidas eran una completa contradicción. Nosotros durante una predicación también deberíamos tener esa actitud, no de hacer las preguntas, porque realmente no es lo que hacemos, o para eso tenemos un foro, pero sí de hacernos nosotros preguntas, de cuestionarnos mientras nosotros vamos escuchando la predicación, para saber si estamos entendiendo bien el mensaje. Es lo que, por ejemplo, yo hago con mis hijos cuando estamos escuchando un mensaje o después de hacer una lectura. Les hago preguntas sobre lo que hemos compartido para estar seguro que ellos están entendiendo. Ahora, las preguntas de Pablo parecen sencillas. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta sencilla amerita una respuesta sencilla. Y la respuesta sencilla está en el versículo 2. Y nos podemos quedar con la primera parte de la respuesta diciendo que es todo lo que necesitamos. Pablo dice en el versículo 2, leamos el versículo 2: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con esta respuesta enfática niega cualquier posibilidad a sus oyentes para que entiendan otra cosa. Esa es la respuesta que caracteriza a Pablo en muchas de sus preguntas. De hecho, 14 veces responde de la misma forma, 11 veces aquí en la carta a los romanos. Veamos algunas de esas veces para recordar, porque algunas ya las hemos leído. Capítulo 3. Regresen unos capítulos y acompáñenme al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Ahí está la respuesta. Desde el versículo 3 dice: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta es simple: de ninguna manera. Capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Llegamos al capítulo 6, el versículo que acabamos de leer, el versículo 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Bajemos un poco al versículo 15.
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estas dos preguntas son muy similares en el mismo capítulo. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues, qué pues la ley es pecado? En ninguna manera. Capítulo 7, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí. En ninguna manera. Capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Capítulo 11, versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Estas son únicamente algunas o de las 11 de las 14 veces que Pablo responde enfáticamente, consistentemente, rotundamente, en ninguna manera. Dice de ninguna forma. Esto no encaja, estas preguntas no encajan en la teología que él enseñaba. Y por eso enfáticamente, consistentemente, él dice de ninguna manera. Simplemente no podía dejar margen para que los cristianos interpretaran erróneamente que se puede ser justificado y seguir viviendo en el pecado. En el capítulo 6 es la razón por la que él dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, Señor, no es posible. Su respuesta es una respuesta sólida. En buen costeñol, y yo estaba tratando de averiguar un poco más sobre el costeñol, se diría, ni por ahí, hermano. O, como decimos en Bogotá los cachacos, ni por el chiras. Literalmente lo que Pablo dice es que nunca sea de esa forma, que nunca sea así. En la teología todo debe encajar para el apóstol Pablo. Él cuestiona cualquier comportamiento por parte de un cristiano que difiera de sus enseñanzas, o de las enseñanzas de Jesús, o de las enseñanzas de la Escritura. Y por eso cuestiona a través de las preguntas si la gente está entendiendo lo que él está predicando, el mensaje que él recibió, como él lo transmitió. Y su mensaje a los cristianos en Roma no podía dejar la más mínima duda de la forma en que los cristianos debían percibir el pecado. Por eso la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, recordemos lo que traté de decir hace unos minutos, que en el capítulo 3 Pablo era calumniado de promover el mal para experimentar la gracia. Miren eso en el versículo 8. El versículo 8 lo dice. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oigan, ¿acaso no estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo? Esto de alguna forma nos deja a nosotros claro que no importa si tienes el mejor maestro. Pablo era un excelente maestro, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, la gente no estaba entendiendo sus enseñanzas, estaba malinterpretando sus enseñanzas. Sus acusadores pervirtieron la predicación de Pablo con la intención de que otros malentendieran la gracia, convirtiéndola en una licencia para pecar. Cualquier brecha que Pablo no dejaba clara en la enseñanza era usada por sus acusadores o los falsos maestros para enseñar algo contrario a lo que él venía enseñando. Y por eso Pablo se toma todo el tiempo necesario, todas las preguntas necesarias para dejar muy claro que no es posible pecar para que la gracia abunde. Porque eso es tomar en vano el sacrificio de Cristo. Déjeme ilustrarlo de una forma. Yo recordé, preparando este mensaje, alguna vez en el ministerio, llevo 20 años en el ministerio aproximadamente, alguna vez en el ministerio recordé a alguien que trató de juzgarme en el momento en que yo estuve predicando algo que tenía que ver con la gracia. Realmente eso despertó en mí algo de preocupación. Pero lo que me preocupaba no era tanto que él me estuviera acusando a mí de lo que yo no estaba diciendo en el púlpito.
sino lo que me preocupaba a mí en realidad era de lo que él estaba entendiendo, de lo que la Biblia estaba diciendo. Y eso realmente me dio mucha tristeza. Ahora, ¿saben algo? Honestamente eso pasa cada domingo. Que uno está predicando, tenemos la palabra de Dios abierta y cada persona en su juicio está tratando de entender el texto para luego hacer una aplicación de lo que Dios está diciendo. Y por eso la palabra de Dios tiene que ser entendida de una forma en que todos nosotros nos humillemos al Señor para que Él nos revele su verdad. Alguien podría decir simplemente como popularmente uno escucha, el que reza y peca empata. Esa es la forma más sencilla en darnos a entender que una persona no está entendiendo la teología. Las respuestas de Pablo tienen que ayudar a nosotros, ayudarnos a evaluar lo que nosotros entendemos del Evangelio. Y es por eso que el Evangelio es debe ser tan reflexivo, es algo en lo que debemos invertir tiempo para pensar. Porque más que pensamos en Él, más que apreciamos su belleza, más que podemos ahondar en su riqueza, y nunca será redundante pensar en Él y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bueno, ya vimos las preguntas, ya vimos la respuesta enfática de ninguna manera, y ahora vienen los argumentos a su respuesta. 3 argumentos que evitan la perseverancia del pecado en la vida de una persona. Ahora quiero que veamos el primer argumento, ahí mismo en el versículo 2, después de dar su respuesta enfática. Ya lo leímos, pero leámoslo una vez más. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces su primer argumento es que Cristo murió para matar nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es su primer argumento. Por eso él puede decir con toda confianza y con toda firmeza, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado y entonces el resultado de eso es vivir en el pecado. Si hemos muerto al pecado, eso no tiene ningún sentido. Una de las razones por las que Cristo murió es para matar el dominio del pecado en las personas no salvas cuando esas personas sean redimidas. Ahí mismo en el capítulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, versículo 6, noten lo que Pablo había dicho. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. ¿Para qué? Para romper el poder que el pecado tiene sobre los impíos y llevarlos a la salvación. Antes nuestra relación con el pecado estaba viva y la relación con Dios muerta. Ahora, cuando Cristo mata nuestra relación con el pecado, nace una nueva relación con Dios. Ahora alguien puede decir, pero, pastor, yo soy creyente y todavía peco. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero aunque peques, ya estás muerto. Si has puesto tu fe en Cristo, estás muerto al pecado. Es decir, que el pecado no tiene el dominio sobre ti, como cuando no eras creyente. No te domina y tú decides cuándo pecas o no. Y cada vez que estás tomando la decisión de pecar o no, automáticamente estás eliminando la oportunidad de adorar a Dios o de glorificar a Dios de alguna manera, prefiriéndote adorar a ti mismo o adorar a cualquier otro Dios. Al morir al pecado es cuando uno quiere, déjeme ilustrarlo de esta forma. No sé si han tratado de hacer eso. Cuando usted quiere eliminar de su lista de WhatsApp su nombre y no quiere recibir más mensajes, a veces no es suficiente solamente con ponerla en silencio. Tiene que darse de baja en ese grupo. Ahora, si usted es un participante del grupo, pero no es el administrador del grupo, usted no lo puede hacer. Usted necesita que alguien le dé ese poder para poder eliminar a esa persona o eliminarse del grupo, salir del grupo. Y no basta solamente con silenciar. Es que Cristo no ha silenciado nuestro pecado. Él lo ha eliminado.
Él elimina el poder que tiene el pecado sobre nosotros. Él es el nuevo administrador. Y es por eso que la forma en que el creyente logra vivir para el Señor necesita un reformateo, para seguir usando los mismos términos. El primer paso es reconocer que somos pecadores y morir al pecado en el momento que confías en Cristo como su suficiente Salvador. Él hace una transformación en ese momento en la vida de la persona. Y en ese momento entonces cobra importancia que Cristo muere para matar nuestro pecado, para quitar el dominio que el pecado tiene sobre una persona. El segundo argumento, esto va sumando al argumento, a la pregunta o a la respuesta de Pablo, está ahí en el versículo 3. Y de nuevo Pablo hace una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La mejor forma de ilustrar esta verdad es con el bautismo. Y por eso él lo menciona acá. Porque el bautismo es el mejor símbolo de lo que Cristo hizo para salvarnos. Dice la pregunta de Pablo. ¿O no sabéis o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bajar al agua o estar sumergido simboliza nuestra muerte al pecado. Ya hablamos un poco de eso. Pero también tener que entender que todos los cristianos que creen en Cristo Jesús para salvación están bautizados en Él, en ese sentido es un sentido espiritual, porque estamos unidos a Cristo a través de la muerte de Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. Es decir, que morimos con Cristo. Si vivimos con Cristo, vivimos con Cristo. Si morimos con Cristo, morimos con Cristo. Y en el momento en que Él murió, fuimos a la tumba con Él. Y Él mató nuestro pecado. Pero si vivimos, ahora vivimos para Él. Y Pablo también lo dice de esa forma. Es decir, que no solamente simboliza el bautizo por inmersión, sino que simboliza de alguna forma nuestro bautizo espiritual cuando estamos o somos puestos en Él, inmersos en Él. Mire, déjenme mostrarles otro versículo que Pablo dice, no aquí en Romanos, sino en Gálatas 2:27. Miren cómo lo dice ahí. Gálatas 2:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Yo traje un guante y me acordé de una ilustración de un pastor, no voy a decir su nombre porque no sé si fue él o otro, creo que fue el que estoy pensando. La ilustración tiene que ver con un guante. Este guante ilustra a Cristo y esta mano nos ilustra a nosotros. ¿Sí? Y lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros creemos en Cristo, nos sometemos a Él, entonces nosotros entramos en Cristo y ahora somos uno con Cristo, estamos unidos a Cristo. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque yo creo que el creyente no entiende esta unión con Cristo. Si nosotros entendemos lo que hasta aquí Pablo está diciendo es que, ¿cómo vamos a pecar nosotros si estamos unidos? Imagine lo siguiente, usted va a tomar algo inmundo con esta mano para pecar, pero ahora usted está en Cristo, usted está unido a Cristo. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Si usted está unido a Cristo y usted va a pecar, usted está deshonrando ese guante que representa a Cristo. Y por eso Pablo dice, de ninguna forma se puede concebir. Esta, esta verdad teológica me ayudó mucho en los primeros años de mi vida, especialmente cuando yo era un joven. Porque yo pensaba que en todo lugar donde yo estaba, Cristo estaba físicamente conmigo. Que si yo veía algo impuro, Cristo lo estaba viendo. Que si yo tocaba algo impuro, Cristo lo estaba tocando. Y fue tanto la imagen que yo tenía de Jesús
que esto me hacía a mí huir del pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que esto fue fácil, porque muchas veces literalmente tuve que correr. Pero la idea de estar unidos a Cristo es la única idea o la única verdad que pueda a nosotros ayudarnos a repeler el pecado, como Pablo lo está diciendo, a no perseverar en el pecado. Pero si eventualmente me quito de Cristo, pues esta separación no puede ocurrir. Porque una vez tú estés unido a Él, estarás unido a Él por el resto de esta vida y hasta la eternidad. Así que no se concibe la idea de simplemente perseverar en el pecado para que haya más perdón de Dios o para que haya más gracia de Dios. No es la idea que Pablo deja en el texto. Y por eso él quiere eliminar cualquier idea que los romanos o los cristianos en Roma tuvieran acerca de lo que él estaba diciendo. Precisamente por lo que ya vimos en el versículo 8 en el capítulo 3, porque algunos ya lo estaban acusando de eso. Cuando empecé en la fe, esa verdad me ayudó a mí a crecer. Y puede ser un argumento que le ayuda a usted también a crecer, a entender que usted está unido al Señor. El tercer argumento lo vemos en el versículo 4. Leamos ahora el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No sé si, yo imagino que ya lo notaron, pero ¿vieron cuántas veces aparece la palabra muerto, muerto, muerto? ¿Lo vieron ahí en el texto? ¿Cuántas veces? Por lo menos 4 veces, ¿cierto? ¿Mm? En 4 versículos. Cuando él está diciendo, cuando Pablo continúa con esta idea de la muerte en Cristo, también es importante hablar de la resurrección que los creyentes tenemos como esperanza en Cristo. Porque mire lo que él dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo continúa con la idea de que somos sepultados al unirnos a Él para matar al viejo hombre, a fin de que resucite una nueva criatura. Es lo que pasa con el proceso de la semilla, ¿verdad? Tiene que morir para que ella renazca algo. Esta resurrección se da por la fe y por el poder de Dios, que es el único que puede dar vida a los muertos. Es lo mismo que Pablo dice en Colosenses, el capítulo 2. Ahora, no existe otra cosa que lleve más gloria al Padre que la resurrección de una nueva criatura por los méritos del Hijo de Dios. ¿Notaron como dice ahí el apóstol Pablo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y yo diría, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva para la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Es lo que el Señor espera, es lo que Pablo esperaba con la predicación, de que el creyente entendiera que al apartarse del pecado, no solamente es un acto moralista, no es una cosa de simplemente ser mejores. A mí me choca un poco cuando escucho eso. Y todavía uno escucha eso. No, yo no soy tan, yo soy buena gente, pastor. No se trata de que Dios quiere de alguna forma que seamos solamente buena gente, sino que al apartarnos del pecado, nuestro propósito sea glorificarlo a Él, adorarlo a Él. Ese es el propósito, esa es la finalidad. Eso es lo que Jesús logró al morir y al resucitar por nosotros. Cambiar nuestra gloria terrenal, efímera en este mundo, para que ahora al vivir para Él llevemos gloria eterna. No existe otra cosa que lleve más gloria al Señor. Entonces la finalidad de todo, como dijo Pablo a los Corintios, en 2 a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, déjeme leerlo de la Nueva Versión Internacional como Pablo lo dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ahí está el guante, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo.
Pensemos un poco en lo que dice entonces el versículo en la última línea. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que define la vida nueva en una persona? ¿Qué es lo que define una vida nueva en una persona? Lo que define al pecador, al no redimido, es el carácter de pecado, la disposición para pecar. Ahora, ¿qué define una nueva vida en Cristo? Es una nueva relación con Dios y una relación hostil en contra del pecado. Si un cristiano se deleita en el pecado, si un cristiano, si un creyente o uno que dice ser creyente es estimulado por el pecado, ama pecar más que ama a su Señor, es posible que ese creyente entonces no haya sido regenerado, no haya muerto con Cristo y no vaya a resucitar en el día postrero para la gloria de Dios. Y por eso, amigos, es tan importante escuchar y entender lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿qué pasa si como creyente simplemente ignoro este mensaje y sigo pecando deliberadamente? Bueno, Pablo ya nos dejó claro que de ninguna manera esto debería ocurrir. Pero, pastor, si esto ocurre, ¿qué pasa? No, es que no hay una opción de que esto deba ocurrir. El problema del creyente es creer que hay un estatus del creyente pecador y un creyente que no es pecador, de un creyente que practica el pecado y un creyente que no practica el pecado. Simplemente no debe caber en la cabeza del creyente la idea, el estatus de que hay un creyente carnal, un creyente pecador. Pablo habla de eso también ahí a los hermanos en Corintios. No hay tal estatus en la vida, en la Biblia. Hemos sido llamados, como él dice aquí, a andar en una nueva vida. Y esa nueva vida la gente la descubre en la forma en que nosotros respondemos. Tiene que haber algo diferente en mí que llama la atención de las personas. Estamos viviendo días diferentes, eso es verdad. Mi reacción debe ser diferente a las demás personas. Si el mundo se está quejando, yo estoy alabando y glorificando a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora, no podemos ser hipócritas en eso, porque nuestro corazón realmente va a revelar nuestra condición. Pero tenemos que humillarnos a Dios, tenemos que ir ante el Señor para reconocer que somos pecadores, que seguimos siendo pecadores y que necesitamos su gracia para tener el dominio que Cristo nos ha dado sobre el pecado y no seguir pecando. Es maravilloso entender que al estar unidos en Cristo, Él nos dio todas las facultades para vencer el pecado, para dominar el pecado. No tenemos ninguna excusa en este momento para pecar. Ninguna. Si Cristo nos ha redimido, si hemos aceptado su justificación por la sola fe en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para decir al pecado no, para cambiar el canal, para eliminar el WhatsApp, para arrojar un medio que nos eh, seduce al pecado. Cualquier cosa que tenga la apariencia de pecado, que nos incite a pecar, tenemos el poder para alejarnos de eso. Ahora la pregunta es si lo queremos hacer para andar en esa nueva vida que Él espera. Muchos tienen la esperanza de que esta crisis mundial va a transformar la humanidad. Y la realidad es que todo va a seguir igual. Si tú no decides abandonar tu vida de pecado y entregar tu vida a Cristo para confiar o para confiarle tu futuro a Él, tu vida, nada va a cambiar. Si quieres morir a tu pecado y empezar una nueva vida en Cristo,
yo te invito a que oremos juntos. Te invito a que pienses en lo que Cristo ha hecho, en lo que Pablo ha enseñado de Jesús hasta ahora, porque es lo único que va a transformar tu vida y te va a dar el poder para vencer el pecado. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Inmerecidamente nos has otorgado una justicia, Señor, en Cristo, que nos permite a nosotros hoy día, Señor, alejarnos del pecado y vivir para tu gloria. Y estamos como iglesia, como hijos tuyos, conmovidos por lo que has hecho. Pero al mismo tiempo, Señor, podemos ser insensibles e insensatos y seguir pecando, olvidando, despreciando lo que tu Hijo hizo por nosotros. Ayúdanos a recordar estas verdades. La verdad de que Cristo murió por nosotros, la verdad de que Él nos unió a tu Hijo, Cristo. Ayúdanos a recordar estas verdades, Señor, que pueden transformar nuestra vida. Ayúdanos a recordar que la misma resurrección de Cristo nos promete una nueva vida, y ayúdanos a vivir en esta nueva vida una vida piadosa para tu gloria. Te suplico, Señor, que si hay alguien escuchando esta predicación y no te conoce, no ha rendido toda su vida, sus pensamientos, sus deseos a ti, Señor, que lo pueda hacer ahora y experimente el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo en una vida nueva. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en este momento en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hoy terminen de tener un lindo día familiar. No olviden darle like a este mensaje y poder compartir este mensaje con otras personas. Es muy importante que se suscriban, al canal. Más que el like, eso es más importante, que se suscriban al canal, porque de esta forma podemos ir alcanzando a otras personas. Compartan el Evangelio, los otros mensajes que ahora están en el canal, compártalos con sus amigos, con su familia. Seguramente Dios los va a usar porque es su palabra. Dios los bendiga, gracias por nuevamente conectarse. Hasta pronto.